Vamos a hablar de cuentas, sí, muy bien el trabajo de la mega comisión, pero las cuentas no están claras en la Contraloría. La historia nos la trae Daniel Llovera y se trata de lo siguiente. Como ustedes deben saber, existe algo llamado la Cuenta General de la República. Un documento importante porque recoge todo lo que el Estado ha gastado en un año y lo coloca en una cuenta que la aprueba el Congreso. Y finalmente, ¿no es cierto?, se aprueba y se archiva. Año cerrado. Pues resulta que la Cuenta General de la República del ejercicio 2010 todavía no se puede aprobar. Y no se puede aprobar porque hay cosas bien raritas ahí. Daniel nos cuenta la historia. Adelante. Miles de millones de soles que manejan todas las entidades del Estado y que no han sido rendidos debidamente, produjeron un hecho importante en el Congreso de la República, pero que algunos meses atrás pasó de plano desapercibido. Todos estos números y cuadros son parte de la historia que ocurrió el jueves 20 de octubre del 2011 en el Parlamento. Ese día el Pleno del Congreso decidió por mayoría rechazar y enviar al archivo la voluminosa rendición de cuentas del Estado llamado Cuenta General de la República del periodo 2010. Esto ocurrió debido a que esta rendición presentó una serie de inconsistencias y vacíos de información que fueron detectadas por la Contraloría de la República y advertidas por la Comisión de Presupuesto del Legislativo. En el año 2010, las instituciones públicas sumaron en total 2.361, entre poderes del Estado, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas estatales. Todas estas manejaron ese año un presupuesto total de 81.857 millones de soles, dinero del que debieron dar cuenta clara y precisa. Sin embargo, al momento de hacerlo, la falta de transparencia y vacíos que advirtió la Contraloría fueron grandes. Este proceso empezó cuando el Ministerio de Economía y Finanzas envió a la Contraloría lo ejecutado por las entidades del sector público que forman parte de la Cuenta General, para que el ente de control emitiera informes o dictámenes sobre los estados financieros y los estados presupuestarios de cada una de esas entidades. Para los estados financieros, la Contraloría hizo un muestreo y auditó 43 organismos públicos, es decir, el 1.8% de las 2.361 entidades. No obstante lo ínfimo de esa cifra, solo 19 fueron declaradas con cuentas claras y limpias y 27 presentaron problemas o con salvedades. ¿Qué instituciones públicas estaban en ese grupo? Según este cuadro de estados financieros de la Contraloría, tenemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que por años dirigió el cuadro aprista Enrique Cornejo, manejó activos en el 2010 por 26.735 millones de soles. De este monto, la Contraloría observó que 20.318 millones de soles, es decir, el 76%, no contaba con informe de auditoría y eso correspondía a las unidades ejecutoras Provías Nacional y Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. En segundo lugar está el Ministerio de Defensa, que maneja activos por 12.933 millones de soles, de los cuales la Contraloría observó 10.513 millones de soles por no tener sustento de registros contables y otros 398 millones por diferencias no sustentadas entre su inventario y sus saldos contables. En el Ministerio de Educación, la Contraloría tampoco encontró inventario físico de activos por 1.190 millones de soles, y en el Ministerio de Comercio Exterior hubo el mismo problema por 54 millones, de un total de 147 millones de soles. Luego hubo problemas en Sedapal y se le observó un monto de 411 millones de soles, de un total de activos de 6.544 millones de soles, pues se detectó que hubo obras contabilizadas como donación. El otro caso fue el de la Municipalidad Metropolitana de Lima cuando era administrada por Luis Castañeda. De un total de activos por 4.369 millones de soles, la Contraloría observó 1.478 millones, debido a que no pudo confirmar ni documentar el sustento de los dineros entregados a la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM.
Como dijimos, la Contraloría también auditó los estados presupuestales y estos fueron los resultados. De ese mismo muestreo de 43 entidades auditadas, 6 mostraron dictámenes con salvedades y en uno hubo abstención de opinión. Nuevamente, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Contraloría señaló que el dictamen emitido por la sociedad auditora Bello y Asociados expresó abstención de opinión debido a que los estados presupuestarios de Provías Nacional y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que representan el 83% de la ejecución de sus gastos, se encuentran en proceso de auditoría por parte de otras sociedades. Esto constituye, dice, una gran limitación. Ese mismo informe también encontró problemas con la rendición de cuentas del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior, la Municipalidad de Surco, el Gobierno Regional de Ucayali, entre otros. Ambos informes, el financiero y el presupuestal, fueron desaprobados por unanimidad por la Comisión y Cuenta General del Congreso el 11 de octubre del 2011. El 20 de octubre, en el Pleno del Congreso, 47 congresistas votaron por la desaprobación y 39 en contra. De ese modo, la Cuenta General de la República fue enviada al archivo. ¿Cómo vamos a estar aprobando un examen donde en su interior hay desaprobaciones planteadas por la propia Contraloría? O sea, sería un absurdo. El congresista Juan Pari fue uno de los que sustentó la desaprobación de la Cuenta General. Opinión contraria tuvo en el Parlamento el congresista Juan Carlos Seguren, quien opina de esta manera. Es una razón fundamentalmente política, ya que después de las duras campañas electorales, donde los candidatos critican con razón y a veces sin ella, y a veces con exceso, a la gestión anterior, sienten que uno de los primeros gestos de rechazo a la gestión anterior es desaprobando la Cuenta General. Según Pari, entre los años 2006 y 2011, el Ministerio de Transportes ejecutó varias obras con decretos de urgencia y eso no permite hasta ahora tener cuentas claras sobre esos trabajos. Se permite saltar los procedimientos y los sistemas de control presupuestario y los sistemas de adjudicación. Y eso sí es sumamente preocupante, ¿no? O sea, cómo es que se ha manejado durante todo ese año. Te marco un ratio de cómo está el Estado en su organización y administración, pero no es ningún campanazo de alerta el tema de corrupción. O sea, imaginémonos que no hubiese observaciones y se aprueba, eso no, de ninguna manera podría ser un argumento para decir en el Perú no hay corrupción. ¿Cuánta posibilidad ve usted de corrupción? Realmente alta. Pari señaló a tribuna abierta que toda esta documentación será remitida a la megacomisión que investiga el gobierno de Alan García. Si esta es base para detectar o no faenones, se sabrá cuando el grupo investigador entregue sus resultados. Por lo pronto está más o menos claro que en transparencia, las cuentas de entidades del Estado claves dejan mucho que desear. Y bueno, esta es la historia de un procedimiento que todavía no concluye. El plazo límite que tienen todas las entidades del Estado para presentar sus balances del año anterior es el 20 de julio de cada año. ¿No es cierto? O sea, uno termina de gastar y el Estado te da 6 meses para que compagines tu información y la presentes. Normalmente las entidades privadas tienen hasta marzo nada más para terminar y cerrar su balance, ¿no? Al Estado le dan hasta el 20 de julio. El año pasado era hasta el 20 de julio. Bueno, la Contraloría presentó su informe consolidado en agosto, pero los organismos que no habían presentado información, que no eran pocos, o que la habían presentado con severas observaciones, han seguido mandando información del 2010. O sea que la Contraloría sigue procesando. Ahora, lo que nos explica Daniel Llovera, según fuentes que tiene la Contraloría, que instituciones con grandes presupuestos como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, no han levantado observaciones que les preocupan. Y la cifra que preocupa es, por ejemplo, la de Provías. Hay 3.000 millones de soles de redes viales que no cuentan con valorización.
es decir, no el control de esa contabilidad. Un asunto bien serio. La mega comisión tiene ahí tiene el campo abierto. Ahí tienen el campo abierto. Revisen la cuenta general de la República, que no ha sido aprobada por el Congreso. De ahí van a encontrar probablemente estas cosas que son asombrosas. Algunas son negligencia, ciertamente culposa, no dolosa, pero otras darían que pensar, ¿no? Si es que se hace un trabajo más fino. Y además, lo más sorprendente de toda esta historia es que normalmente el Estado es muy burocrático para gastar. Todo lo demora, todo lo complica, todo se hace inaccesible. Pero después resulta que para rendir cuentas de lo que ya gastó, también es igual. Todo lo demora y todo lo complica. No sé. Creo que estamos sacrificando eficiencia para tratar de vencer a la corrupción, y la corrupción sigue ganando, por supuesto, con lo cual ninguno de los objetivos se consigue. Vamos a hacer una pausa esta noche y tenemos algo muy divertido. Va a estar con nosotros Carlos Álvarez. En realidad va a estar con nosotros una versión de Alan García, va a estar aquí más adelante en el programa. Y también vamos a hablar de agua. Sí, no de la marcha por el agua que termina hoy, sino del problema que ha habido en San Juan de Miraflores. Una obra hecha para, ¿no es cierto?, servir a la población, termina inundándola, causándoles serios problemas en sus viviendas, y queremos saber cuál es la empresa constructora que está detrás de todo esto, porque ahí sí, por lo menos, hay impericia en el manejo de este tipo de construcciones. Esta empresa debería ser sancionada, no debería poder volver a concursar en un concurso público. ¿De quiénes se trata? Ángela Rojas tiene toda la información y eso será después de la pausa.